Hoy vamos a trabajar con las prácticas relacionadas con medición de resistencia. Haciendo uso del polímetro podremos hacer la verificación de resistencia de los propios cables del polímetro. Luego vamos a medir la resistencia de dos de resistencias de carbón, la resistencia del filamento de una lámpara y la resistencia de un interruptor en la posición ON y en la posición OFF. Para realizar la verificación de la resistencia de los cables, simplemente pondremos los cables de nuestro polímetro en la posición adecuada. Por un lado ponemos la pinza negra en la posición de común y la pinza roja en la posición de voltios, ohmios, continuidad. Una vez los tenemos y poniéndolos en la escala más alta, encendemos el polímetro. Cogemos nuestras pinzas de prueba y las unimos. Y una vez unidas, vamos bajando de escala. Como vemos, en la escala más baja, la de 200 ohmios, tenemos una resistencia interna de los cables de 0,2 ohmios. Ahora pasamos a medir resistencias eléctricas. Las resistencias, como esta que podemos tener aquí, o esta otra, que son resistencias de carbón. Para medirlas, pondremos la banana roja en la posición de ohmios y la banana negra en el común. Y trabajaremos sobre la escala de resistencia, empezando como siempre en la escala mayor. Encendemos el multímetro y trabajamos sobre ella. A la hora de medirlas no tienen polaridad, da igual en el extremo que pongamos la pinza roja y la pinza negra. Una vez que la tenemos puesta, empezamos a bajar valores de resistencia. Vemos que en la escala de 20K la resistencia se va a infinito, por lo que el valor que cogeremos es el anterior. Podemos decir que esta resistencia tiene un valor de 26,5 kΩ. Pasamos ahora a hacer la verificación de la resistencia del filamento de la lámpara. Para ello volveremos a colocar la pinza negra en el común y la roja en posición de medición de ohmios. A partir de ahí, poniendo la escala más alta, encendemos el polímetro y ahí tenemos nuestra lámpara con su terminal positivo y su terminal negativo. Iremos bajando los valores de resistencia y en la parte de 200 ohmios nos marca una lectura de 4,6 ohmios, que sería la resistencia del filamento de esta lámpara. Vamos a medir ahora la resistencia de un interruptor en sus dos posiciones, abierto y cerrado, a través del polímetro. Volveremos a poner las pinzas en la posición correcta, la negra en común y la roja en el parámetro de voltios, ohmios, continuidad, etc. Una vez hecho esto, conectaremos nuestro interruptor y lo tendremos en posición abierta e iremos viendo el valor de resistencia en cada una de las escalas. Vemos ya que en la escala más alta nos da infinito, con lo que en todas las demás se mantendrá ese mismo valor de infinito. Ahora pasamos al cambio de posición de interruptor cerrado, en el que el valor de la resistencia debe ser mínimo. Como vemos, a partir de ahora ya empieza a marcarnos valor de resistencia en la escala más alta, pero iremos bajando hasta obtener el valor más apropiado de resistencia. Ahí tenemos el valor más bajo de resistencia, que son 0,4 ohms. En esta práctica vamos a calcular el valor teórico de la resistencia de un conductor. Para ello vamos a tener unos datos que son la longitud del conductor, que en este caso son 15 centímetros, y el diámetro del mismo. Para obtener el diámetro del mismo, cogeremos un calibre o pie de rey y lo mediremos. Una vez que tengamos el diámetro, podremos calcular la sección y, sabiendo que es un conductor de cobre, podremos obtener el valor de la resistencia teórica. Pasamos a medir el diámetro del conductor de cobre.
Para ello, y con nuestro conductor de 15 centímetros, cogemos nuestro calibre o pie de rey y hacemos la verificación. Miramos el valor, vemos que coincide con 1,7 milímetros y lo apuntamos para obtener el valor de resistencia teórica. Lo primero que haremos será calcular la sección. Para calcular la sección utilizaremos el pi por diámetro cuadrado partido del cuarto. En este caso 3,14 por 1,7 al cuadrado partido del cuarto, obteniendo una sección de 2,26 milímetros cuadrados. Ahora ya podemos calcular el valor de la resistencia teórica de este conductor, aplicando la fórmula de resistencia igual a ρ, que es conductividad eléctrica, por longitud partido de sección. En este caso es cobre, con lo que la conductividad eléctrica sería 0,018, la longitud de 15 centímetros que pasado a metros sería 0,15 y la sección de 2,26 milímetros cuadrados. El valor teórico es de 0,001 ohm. Ahora hacemos la medición de la resistencia de ese conductor con el aparato de medida. Como vemos, el valor es de 0,01. Ahora vamos a calcular la longitud de la bobina de excitación de un relé conociendo los datos del diámetro de dicho conductor, que será 0,02 milímetros, y la resistencia de dicha bobina, que la podremos calcular o medir gracias a nuestro aparato de medida. Lo primero que podríamos hacer es calcular la sección. En este caso, como teníamos el dato del diámetro del cable, que era 0,02 milímetros, haríamos el cálculo trabajando con pi por diámetro al cuadrado partido de 4. Sería 3,14 por 0,02 al cuadrado partido de 4. De ello obtendríamos una sección de 0,0003 milímetros cuadrados. Medimos ahora el valor de la resistencia del relé. Para ello, nuestras piezas están colocadas en las posiciones correctas y trabajamos en la escala de los ohms. Nos sale 207 ohms. Con esos valores ya podemos trabajar para el cálculo de la longitud del conductor de la bobina de excitación. ¿Cómo lo haríamos? Despejaríamos de la expresión general de la resistencia la longitud, quedando resistencia por sección partido por conductividad eléctrica. El cable vuelve a ser de cobre y ahora, para obtener el valor, lo que haríamos sería poner el valor de la resistencia obtenido, medido con el polímetro, de 207 ohmios, por la sección anteriormente calculada, 0,0003 milímetros cuadrados, dividido entre la conductividad del cobre, 0,018. Por lo que obtenemos un valor de 3,45 metros de longitud.